Buenos días, mi nombre es Vanessa Castañeda, estudiante de la carrera de Administración Mención Mercadotecnia en el Tecnológico Antonio José de Sur. En el día de hoy, en el video, vamos a explorar y hablar sobre cómo se regula legalmente la publicidad en Venezuela, cómo se controla a nivel de los aspectos jurídicos que esto conlleva. No solamente consta de mostrar productos, sino que está regulada por leyes, principios éticos, normas en la Constitución que protege tanto al consumidor del producto que se está promocionando e incluso a las empresas. Teniendo esto, vamos a hablar primero que la publicidad, como sabemos, es una herramienta esencial para las empresas para promocionar hacia su producto, pero al mismo tiempo puede tener efectos negativos si no se realiza de la manera adecuada. Apartándonos un poco del tema del mercadeo y la mercadotecnia, vamos a hablar que si no se realiza de forma adecuada vamos a tener efectos negativos en cuanto al control adecuadamente de la publicidad. A lo largo de estos años, con mucha historia detrás, se han establecido leyes y regulaciones en Venezuela para evitar prácticas publicitarias engañosas, tanto que protegen al consumidor como a la empresa. Entonces vamos a hablar del control publicitario, vamos a definirlo como las normativas que va a buscar garantizar que los anuncios sean verídicos, legales, no infrinjan ninguna norma establecida en la ley, ningún derecho fundamental contra el consumidor o la propia empresa y básicamente sea una publicidad verdadera. Esto tiene controla básicamente el gobierno mediante la constitución, mediante las leyes o desde el mismo sector privado que tengan las empresas en sí, se van a ver controladas la publicidad. Ahora, el control publicitario se va a clasificar en dos grandes tipos, que es lo que hablábamos anteriormente, control público y control privado o autorregulación. Primero, cuando hablamos de control público, hablamos del control de la publicidad mediante y gracias al Estado, es decir, al gobierno, a las leyes y regulaciones que salen a nivel de Venezuela en general. Esto van a respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos de por sí y deben cumplir los deberes de la empresa y todo lo que conlleva la publicidad. Por ejemplo, vamos a tener en Venezuela la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, ley de resorte, también conocida. Esta ley regula qué se puede y qué no se puede mostrar en radio, televisión y en los medios electrónicos. Por ejemplo, prohíbe publicidad engañosa, prohíbe publicidad que pone en riesgo la salud o el bienestar de las personas. Luego vamos a tener el segundo tipo, que es el control privado o autorregulación. Son para aquellas empresas que están en el sector publicitario que se encargan de cumplir ciertos componentes o códigos éticos. En este caso vamos a tener, por ejemplo, el Copy IBIS o Avises, que es un servicio que va a revisar todos los anuncios antes que este se publique o se difunda, asegurando que cumpla las normas clásicas, éticas, legales, que sea verídico, que sea un anuncio que puedan escuchar dependiendo al tipo de edad, que no sea engañoso, que no sea grosero, entre otros ítems. A diferencia del control público, este control privado, la autorregulación, no es obligatorio. Sin embargo, ayuda a prevenir bastantes conflictos legales, a tener un filtro y una verificación o una doble verificación en el aspecto legal y tener una publicidad más transparente, o sea, va a tener más credibilidad la empresa o el producto si pasa por este código. Como mencioné antes, en Venezuela tenemos esta ley de resorte, pero hay otras leyes que van a regular el control de la publicidad. El control público en Venezuela, vamos a tener la ley de resorte que va a jugar el papel principal, o digamos no principal, pero crucial y base en el control de la publicidad. Esta ley es creada en el 2004, donde tiene varios objetivos principales o importantes. Primero es garantizar la veracidad de los anuncios, especialmente aquellos que afectan a niños, adolescentes, a personas vulnerables, que tenga una veracidad genuina y que ésta se cumpla, no sea engañosa. Segundo objetivo es regular la publicidad política. Para evitar anuncios que sean usados para manipular al electorado durante las campañas o momentos cuando haya elecciones. Lo mismo, para evitar la manipulación. Y el tercer objetivo importante y crucial es limitar la publicidad dirigida a menores.
Lo mismo para la segmentación, para la clasificación del público objetivo. Se tiene mayor cuidado cuando se trata en menores de edad y adolescentes, personas vulnerables, por así decirlo, evitando que estos mensajes promuevan el consumo de productos no saludables, de bebidas azucaradas, de alimentos ultraprocesados para aquellos grupos de niños que van a estar más vulnerables ante esto. Entonces vamos a tener que garantizar la veracidad, regular la publicidad política y limitar la publicidad dirigida a niños, especialmente cuando tiene una consecuencia negativa en ellos. Ahora, hablando mucho de la teoría, llega la pregunta cómo se va a ejercer en la práctica en un futuro, ya después de nuestra graduación, en nuestro campo laboral. Se va a llevar a control nuevamente de acuerdo al tipo que sea. A nivel público, los organismos gubernamentales van a encargarse de evaluar, de supervisar los programas de radio, los programas de televisión, las promociones, etcétera, en que se cumpla esta ley de resorte y que sea aprobada por la misma. ¿Quién está encargado? El Instituto Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, en sus siglas, por así decirlo. Va a evaluar si una campaña se considera engañosa, violatoria a la ley o no cumple con alguno de los objetivos que la ley explica. Esta va a ser retirada o sancionada a la empresa. Y luego tenemos de acuerdo al segundo tipo, que es a nivel privado. Como dije, son unidades o entidades de autocontrol donde ya depende de la empresa o digamos, la generalidad o la uniformidad que tengan los sectores de publicidad privados en Venezuela. O sea, este código dice que, según lo que estaba investigando, se usa bastante en España. Sin embargo, es un control un poquito más privado, o sea, como el nombre lo indica, y no se tiene tanta información, pero básicamente, aunque no es obligatorio, se utiliza como para una segunda verificación de la información, de que la publicidad no sea engañosa, de evitar problemas legales, de mantener la ética que hay detrás de una publicidad. Y se encarga, pues como se dice, las empresas privadas. De por sí, una empresa publicitaria es la que ella misma se va a encargar de su revisión de acuerdo al control privado, por eso también se llama autorregulación. Finalmente vamos a tener entonces que una publicidad antes de salir al aire va a tener un proceso creativo, un proceso de acción, pero sobre todo un proceso legal. Va a haber mucho detrás antes de cualquier publicidad, anuncio o cualquier promoción que veamos en radio, televisión o en cualquiera de los medios electrónicos o de redes sociales. Porque es importante, como se dijo, es necesario que las promociones sean honestas, que sean legales, que sean respetuosas con los derechos de los ciudadanos, pero que también lleve un mensaje honesto para evitar publicidades engañosas, para evitar posibles conflictos después por un producto que no era lo que se esperaba, lo que se promocionó, y para evitar también que se engañe o se manipule al consumidor. Es básicamente porque así permite cumplir los derechos y salvaguardar los derechos de los ciudadanos. En Venezuela, como en el resto del mundo, se utiliza control de la publicidad. Se utiliza esta regulación, esta revisión sistemática de que cumpla con las leyes, dependiendo ya de cada país. Pero en Venezuela, como se dice, la principal y la más importante es esta ley de resorte. Debido a esto, considero pertinente e importante conocer y saber de este tema, ya que como futuros, en este caso mi futuro laboral, saber implicado día a día con esto. Por lo tanto, saber cómo se regula una publicidad y los aspectos que tengo que cuidar, salvaguardar, mejorar, va a ayudarme a conservar la ética, la honestidad, la veracidad de la empresa, de la publicidad mismo, y también van a beneficiar pues a un largo plazo a la misma empresa en sí. Eso es todo por hoy, mi información que tengo para hablar sobre el control de la publicidad en Venezuela, resaltando su importancia, como dije anteriormente. Muchas gracias por su atención. Nuevamente, mi nombre es Vanessa Castañeda y gracias por su atención. Espero que les haya sido útil y les haya gustado el video.